nuestro tiempo, mis queridos hermanos, porque queremos estudiar la palabra, recibirla en cada detalle. Y estas son las palabras de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hermanos, ¿quién me puede decir algo que recuerden del capítulo 10 de Mateo? Tengo una Biblia que me da subtítulos por secciones de lo que es la palabra de Dios, pero y si ustedes tienen esto, léanlo y díganme, yo quisiera escucharles por un momento, ¿qué recuerdan ustedes del capítulo 10 de Mateo? El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Ok. Esto nos dice lo que el Señor Jesús nos dice en cuanto a confesar el nombre de Jesucristo. No debemos de tener temor de confesar a Jesucristo como nuestro Señor. No debemos negar a Jesús ante otros seres humanos. Y la advertencia es clara: si negamos al Señor Jesucristo, Él también nos negará delante de su Padre Celestial. Pero si lo reconocemos, entonces Dios también nos reconocerá a nosotros delante de su Padre Celestial. ¿Alguien más? Estaba escuchando una voz por ahí. Iba yo a decir lo que dijo la hermana. ¿Alguien más? ¿Quién se acuerda algo del capítulo 10? Desde la última parte del capítulo 9, ¿se acuerdan? Los últimos versículos del capítulo 9 nos dice que son pocos los obreros para trabajar en la obra del Señor. Entonces Jesucristo les dice: oren al dueño de estas tierras que están listas para ser cegadas, para que envíe obreros. Y como les dije el día que les prediqué este mensaje, pues seguramente sí oraron. ¿Por qué? Porque inmediatamente Jesús los envió a los 12 discípulos. Y ahí está la mención de los 12 discípulos, los envía y les da instrucciones. Y hermanos, cuando Jesús envió a los 12 discípulos, también ahí estamos nosotros incluidos. Si nos contamos entre los discípulos del Señor Jesucristo, nos envía que nosotros continuemos llevando las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios se ha acercado. Y este reino, Jesús empieza a reinar en cada uno de nosotros. Empieza contigo, mi hermano, empieza contigo, mi hermana. Cuando el reino de Dios se acerca es porque Jesucristo ha empezado a reinar en tu vida. Amén. Entonces también les dice que lleven sanidad, que liberen a la gente de la influencia de los espíritus demoníacos. Y para hacer bendición en todo Israel, y a nosotros nos toca el resto del mundo. Amén. Amén. También Jesús les da instrucciones de que deben de ir totalmente en fe. Ellos no se supone debían estar cargando dinero, no tenían que estar llevando una bolsa con ropa extra, con ropa adicional, ni siquiera 2 pares de zapatos. Y los manda de esta manera. Y quiero decirles, hermanos, hermanas, hay misioneros hoy en día en este mundo que viven totalmente por la fe y no les falta nada. Yo un año de mi vida he vivido así y Dios me llenó de ropa muy linda, botas para el invierno, un abrigo hermoso para el invierno, una mantilla bellísima que era súper suavecita. En fin, Dios me dio de todo lo que necesitaba, hasta los antojitos que eran difíciles de satisfacer. Y yo tengo mi hermana Mónica, mi cuñado Oscar. Ellos son una
familia que viven por la fe, 100% por la fe. Y en su diario vivir, no solamente cuando tienen que viajar a un lugar, sino que en todo lo que ellos hacen, en todo lo que ellos tienen, todo ha sido suplido por el Señor Dios Todopoderoso, porque ellos viven por fe. También en este capítulo Jesús les advirtió a sus discípulos y nos advierte a nosotros también de que vamos a encontrar persecución, vamos a encontrar también rechazo. Y para las personas que les es difícil enfrentar rechazo, yo quiero decirles, aprendamos de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprender a superar el rechazo, porque por ser creyentes nada más, ni siquiera discípulos, ni siquiera predicadores, vamos a encontrar rechazo. Pero Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias por ayudarme a completarlo. Entonces también Jesús nos envía a proclamar las buenas noticias de salvación por fe en Jesucristo, con fuerza y con valor, y a no tener miedo, ni siquiera tengamos miedo del infierno. Si somos fieles, si respondemos a su llamado, somos discípulos de Jesús y nosotros somos de mucho valor para Dios, somos muy importantes para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama. Yo creo que todos ustedes saben lo que es amar a una persona. Esa persona se convierte hasta en más importante que uno mismo. Y Dios nos ama con un amor eterno. Nos amó desde el principio y su amor no tiene final. También, hermanos, cuando Jesús también nos advierte de que Jesús mismo es causa de división. Un hogar puede estar dividido a causa del Señor Jesucristo. Hijos que se vuelven contra los padres, padres que entregan a sus hijos, hermanos y hermanas que se traicionan al uno al otro. ¿Por qué? A causa del Señor Jesucristo. Y esto lo estamos viendo. Iglesias divididas, naciones divididas, familias divididas. Y mucho de esto tiene que ver obviamente con el Señor Jesucristo. Y es entonces cuando Jesús nos dice que nosotros debemos de renunciar a nosotros mismos. Debemos de renunciar a nuestra opinión. Debemos de renunciar incluso a nuestra manera de pensar. Eso quiere decir tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. No solamente cuando me conviene, no solamente cuando las cosas están bonitas, sino que todos los días. Todos los días debemos renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. No esta cultura, sino seguir a Jesucristo. Él es el camino al Padre. Pero hermanos, yo les tengo buenas noticias. Amén. No todos nos van a rechazar. De hecho, el pasaje de la Escritura que nos toca hoy día nos habla justamente de que habrán personas que van a recibir a los discípulos de Jesús. Y al recibir a los discípulos, estas personas recibirán también un premio. Solo quiero hacer una aclaración, que cuando nosotros recibimos la salvación del Señor Jesucristo, no tenemos que hacer nada para eso. Simplemente es creer y entonces seremos salvos. Pero en nuestra vida, en nuestro caminar con Jesucristo, debemos de mantenernos en obediencia y en sumisión, sujetos a Jesucristo. Y entonces recibiremos bendición, recibiremos premios. Y vamos a leer Mateo 10, los versos 40 al 42. Mateo 10, los versos 40 al 42.
Dios. Y la palabra del Señor dice así: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién es el que envió a Jesús? Dios, Padre. El Padre Celestial. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. En esta parte, personalmente yo pienso que está hablando de Juan el Bautista, porque él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue el varón que anunció la venida del Señor Jesucristo. Él invitó al pueblo de Israel desde el río Jordán, les invitó a que se arrepintieran y demostraran su arrepentimiento por las buenas obras que deben de hacer. No es simplemente que uno se arrepienta y después vuelva a seguir pecando. Eso nos lo enseñó Juan el Bautista. Y Jesús dijo, lo vamos a ver la semana que viene, Jesús dijo, este varón, Juan el Bautista, fue el más grande profeta. Pero eso fue según el antiguo pacto. Porque dice que el más pequeño en el nuevo pacto será más grande que Juan el Bautista. Entonces, quien reciba a este profeta, yo creo que el pueblo de Israel entendía que estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Los que lo habían recibido tendrán su recompensa de profeta. Imagínense qué recompensa tendrán en nuestro Señor, nuestro Dios, guardada para estos profetas que han hecho todo tipo de sacrificios para proclamar la venida de Jesucristo, para invitar al pueblo a que se arrepintiera. Muchos de estos profetas fueron echados a la cárcel, otros fueron golpeados, otros fueron muertos por espada. Y verdaderamente estos varones y mujeres de Dios recibirán su gran recompensa. Y aquellos que reciben a un profeta recibirán el premio de un profeta. Qué palabras más animadoras. Y dice el Señor Jesús, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá una recompensa de justo. Qué importante es que nosotros que nos llamamos creyentes en Jesús, vivamos una vida recta, una vida justa delante del Señor y de los seres humanos. Debemos de vivir una vida de manera que honre el nombre del Señor Jesucristo y no avergonzar. Nada más en esta semana, ¿cuántas veces he escuchado pastores que han dado su espalda al Señor Jesús? Y la gente se pregunta, ¿y qué, este no era pastor? ¡Qué barbaridad! Miren lo que está. Hombres, mujeres que se llamaban cristianos o que se llaman cristianos, que están viviendo una vida escandalosa, una vida que trae vergüenza al nombre del Señor Jesucristo. Y no es que estemos juzgando. Esto no se trata de ser legalistas y de juzgar. Nosotros no somos los que juzgamos, sino que es la gente de afuera que está mirando lo que hacemos, los que juzgan, y son ellos los que no quieren venir al Señor Jesucristo porque ven a estas personas vivir semejantes vidas deshonrosas y vergonzosas y no quieren creer en el Señor Jesús. Estas personas que traen vergüenza al nombre del Señor Jesús, vergüenza al nombre de Cristo, van a dar una cuenta a Dios por todas las personas que han impedido entrar al reino de los cielos a causa de esa vida vergonzosa y pecaminosa. Ese es el problema, hermanos. Pero aquí está hablando de personas justas. Si tú recibes a un justo, nada más porque se trata de una persona justa, recibirás tu recompensa. ¿Y cuál es la justicia que nosotros recibimos, hermanos, hermanas? Cuando creemos en Jesucristo, nosotros somos justificados. Somos tan justos que Dios nos ve como a Jesús. Eso es ser justos.
pero también debemos de actuar, caminar en nuestro diario, vivir de manera que esté de acuerdo a ese título de ser justificados por la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, esta última parte, este último versículo dice: y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos, hermanas, yo nunca me he presentado con ustedes como si yo fuera una persona famosa. Yo no tengo mi página personal con miles de seguidores y personas que le pongan likes y que digan, uy, cuánto la queremos a Lucita. No, yo no soy ese tipo de persona. Son muy pocas las personas que me conocen. Si son 500, creo que es mucho. Tampoco yo me he presentado con ustedes como la princesa Luisita, que tengo título nobiliario, oh, yo soy una condesa. No, nada de eso. Yo no tengo ni título ni nobleza de nobiliario, no tengo nada, no soy de la realeza. Yo tampoco soy un general de un ejército ni un capitán. Yo no tengo soldados ni personas a mi cargo. Yo tampoco soy alcalde de una ciudad que cuando camino por una ciudad pues todos me conocen, wow, la alcaldesa, y todos me conocen, me reconocen y tengo autoridad y puedo decirle, ve a hacer esto tú y tú no hagas más esto. No soy esa persona. Y ustedes han visto que incluso en mi manera de vestir yo soy muy sencilla. A mí no me gusta llamar la atención. De hecho, yo personalmente, me considero una persona humilde y verdaderamente espero haber expresado esto con todos ustedes. Yo siempre me he considerado una persona pequeñita, no solo de estatura, que sí soy pequeñita, pero también, pues imagínense, como yo soy pastora, soy mujer, donde la gran mayoría de los pastores son hombres. Cuando yo voy a reuniones de pastores, yo soy entre las muy pocas mujeres que estamos presentes. Y hermanos, hermanas, mi deseo nunca ha sido llamar atención hacia mí. Lo que yo quiero es que ustedes pongan atención a esa cruz, a la obra de Jesucristo. Amén. A la obra de redención de Jesucristo. Lo que yo quiero es que usted ponga atención a las palabras de Jesús. Amén. No a mis palabras. Porque eso es lo que nos da vida, las palabras de Cristo. Y hermanos, ustedes saben cuánto me gozo en ayudar. Si he podido ayudar a algunos de ustedes, lo hago con mucho gozo, con mucha alegría. Y yo sé que en lo poco que pueda hacer, Dios me va a dar mi recompensa. Si yo empiezo a cobrarles por hacer un favor, eso se ha convertido ya no en un favor, tampoco ya deja de ser una buena obra, se convierte en un negocio. Y Dios no me ha llamado para eso. Yo me gozo en ayudar porque me es posible. Y ustedes, yo les digo, no es mi dinero, no es mi esfuerzo. La ciudad de Effingham nos está ayudando. Hay otras personas particulares que nos han ayudado y han dado con mucho amor. Yo se los hago saber. Sobre lo poco que pueda ayudarles, por lo menos dirigirles, vaya usted aquí o vamos, me llena de gozo. Amén. Es mi forma de servir a mi Señor Jesucristo. Y cuando yo hago cualquier tipo de servicios, a veces ustedes me digan, ay, perdone que la moleste. No, mis hermanos, no me molestan. Me encanta. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué me encanta agarrar el carro, ir con ustedes, hacer llamadas y lo que tengamos que hacer? Porque yo no lo hago mucho por usted, porque yo sí los amo, lo hago con mucho gusto, pero mi servicio a Dios, a cada persona que yo puedo ayudar, lo hago como si lo ayudo al Señor Jesús mismo. Amén.
Porque Jesús nos dice que cuando ayudamos a una persona, estamos ayudándolo a Él mismo. Y eso Dios lo va a reconocer. Amén. Es por eso que yo lo hago con mucho amor y jamás me atrevería yo a cobrarles o pedirles nada. Y cuando ustedes insisten, algunas personas insisten en darme algo, yo lo pongo en el plato de la ofrenda porque es para el Señor. Es mi servicio para el Señor y me da gozo hacerlo. Y también, hermanos, tan solo alcanzar un vasito de agua fría a uno de mis hermanos o hermanas es el gran gozo que yo tengo porque se lo doy como si se lo diera al mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Con ese amor, con esa atención, yo se los ofrezco. Hermanos, hermanas, este pasaje de la Biblia me ha bendecido de muchas maneras especiales. Esta es una escritura, una de las escrituras que me hace sentir muy cerca a Jesús, porque lo que aquí dice la palabra del Señor, cualquiera que le reciba a ustedes, me recibe a mí. Son palabras de Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Me hace sentir tan cerca de Jesús y me hace sentir tan cerca de mi Padre. Y hermanos, hermanas, yo quiero decirles que ustedes también deben de sentirse así, de cercanos a Dios, porque así nos une Dios de esta manera. Cuando ustedes me reciben a mí, están recibiendo a Jesús y por Él están recibiendo a nuestro Padre Celestial, porque yo sí me considero una discípula, una seguidora de Jesús el Mesías, Jesús el Nazareno. Y estas son las buenas noticias para todas las personas que me hayan recibido a mí. Todos ustedes recibirán su recompensa de parte de nuestro Dios Todopoderoso por haberme recibido a mí, por haber recibido estas palabras que no son mías, son las palabras de Dios. Si me reciben a mí, están recibiendo al mismo Señor Jesucristo. Y si reciben a Jesucristo, están recibiendo a nuestro Padre Celestial, pues Él es el que envió a Jesucristo. Amén. Esta unidad es posible a través del poder del Espíritu Santo. Es una unidad con Jesucristo mismo. Cuando yo respondo a Jesús llevando su mensaje de amor, estoy respondiendo también a mi Padre Celestial. Y si tú me recibes a mí, también vienes a ser parte de esta unidad con Cristo y nuestro Padre. Mis hermanos, mis hermanas, hoy, al concluir este capítulo 10 de Mateo, hoy les toca también a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, responder a este llamado. No solamente hacer la parte pasiva del mensaje que reciben a un discípulo de Jesús, sino ahora les toca a ustedes convertirse en ese discípulo que irá llevando el mensaje de salvación por fe en Jesucristo. Es a ustedes que hoy les toca ser enviados para hacer por otros lo que Jesús ha hecho por ustedes, y eso es salvarlos. Hermanos, también otras personas necesitan conocer del amor de Dios que fue expresado totalmente a través del Señor Jesucristo. Cuando la palabra del Señor en Mateo dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos, cuando dice este pequeñito, ¿de quién creen ustedes que está hablando? Está hablando de los niños. Está hablando de un niño. Quisiera pedirles antes
Ahora vamos a ir unas páginas más adelante al capítulo 18 de Mateo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. 18.1, Mateo 18.1, dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Miren lo que hace Jesús. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Amén. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Hermanos, es importante que nosotros volvamos a la inocencia y a la pureza de un niño. Amén. Eso es lo que Jesús dice hablando de uno de estos pequeños. Hermanos, hermanas, es importante también que nosotros volvamos a aprender a confiar y a tener fe como un niño. Un niño lo cree todo. Y a eso necesitamos nosotros volver, a tener esa confianza y fe ciega como un niñito. Pero lo más importante, la característica más importante de un niño, hermanos, hermanas, es la humildad. Es eso a lo que les pide Jesús que sean. Ustedes deben de ser humildes como este pequeño niño. Amén. Sin esa humildad, hermanos, no podemos entrar al reino de los cielos. Y la verdad, hermanos, yo nunca quisiera perderme la oportunidad de entrar al reino de los cielos a causa del orgullo, a causa de la vanidad, a causa de mi amor propio, Soberbia. a causa de la soberbia. Hermanos, no vale la pena, mis hermanas, no vale la pena tener ese orgullo y esa vanidad. Muchas veces yo les voy a decir, hermanos, hermanas, que nosotros no somos capaces de perdonar una ofensa porque nos amamos tanto. Nosotros no somos capaces de renunciar al resentimiento y a la amargura a causa de tanto amor que tenemos por nosotros mismos. No podemos perdonar, no podemos dejar de mirar al pasado porque son cosas que me hicieron a mí, decimos. Mira todo el daño que me han hecho, mira toda la maldad que me han hecho. Eso es tener demasiado amor propio y Dios no quiere eso de nuestra parte. Debemos de ser humildes como un niño. Amén. Los niños, ¿cómo perdonan? Los niños, yo me acuerdo, mis papás, mi mamá especialmente, me castigaban duro, pero al ratito yo la perdonaba. Porque ese es el corazón de un niño. Eso es a causa de la humildad que existe en una criaturita, esa inocencia, esa pureza, que no podemos guardar resentimiento ni rencor. Hermanos, debemos de tener la humildad de un niño. Esto quiere decir, hermanos, hermanas, que debemos de renunciar a la malicia, debemos de renunciar a estas mañas que aprendemos como adultos. Debemos de ser inocentes y puros. Todo lo malo que hemos aprendido en el mundo, debemos de renunciarlo. Debemos de rechazarlo. Y debemos, como dice el Señor Jesucristo, aprender a ser como un niño. Vamos a ir unas páginas más adelante, Mateo 25. Ya casi terminamos. Mateo 25, 40. Vamos a leer solo ese versículo, 25, 40. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Yo les voy a dejar con una pregunta.
comparar a un vaso de agua fría que uno ofrece a un pequeñito de los discípulos de Jesús? ¿Qué podemos comparar con este vaso de agua fría? Yo he aprendido el valor de una tarjetita. Nuestra hermana Pat Tipton le encanta hacer tarjetas. Ese es su ministerio. Y es una bendición. ¿Han leído la tarjeta de la misionera, de la señora Joyce? Con qué felicidad ha estado recibiendo nuestras tarjetitas. En este tiempo de la pandemia no podemos visitar, no podemos ir a ver a tanta gente que quisiéramos verlos, estar cerca de ellos, pero sí podemos mandar una tarjeta, podemos hacer una llamada, podemos enviar un texto, podemos hacer una pequeña obra para bendecirles y para hacerles saber: estoy pensando en ti, estoy orando por ti, te amo. ¿Qué más podemos hacer que se pueda comparar a un vaso de agua fresca? Podemos dar palabras de bendición. En vez de ir a una persona y quejarnos o hablar mal de alguien, debemos de ir a esa persona y darle palabras de bendición y de edificación. Amén. A eso estamos llamados. Estamos llamados a bendecirnos los unos a los otros. ¿Qué más podemos comparar a un vaso de agua fresca? Y esto no se refiere a algo que hagamos que tenga un valor monetario, o que tenga un precio, o que tenga que uno gastar dinero. Lo que Dios pide de nosotros, hermanos, hermanas, es que podamos expresar nuestra atención, nuestro cariño, los unos por los otros, y especialmente por las personas que no conocen a Dios y en este tiempo necesitan nuestra ayuda. Una pequeña obra, con amor, con cariño, no importa cuán pequeña sea. En este tiempo ni siquiera cuesta hacer una llamada telefónica. Yo me acuerdo el tiempo que yo llamaba y cada llamada me costaba 40 centavos en el celular. Hoy no. Un texto no nos cuesta nada. No podemos poner un precio a las buenas obras que podemos hacer, que verdaderamente no cuestan un centavo. Yo quiero que consideren, quiero suplicarles que consideren esta semana: ¿a quién puedo llevarle un vaso de agua fría? ¿Quién en este momento necesita un vaso de agua fría? Para terminar, hermanos, yo doy gracias a Dios por mi amado esposo Raúl, porque él ha contestado al llamado de ser discípulo. Él ha sido mi discípulo en 3 clases hasta el momento, con Mary también. Y el discipulado es muy importante. Pero Raúl ha dado un paso más adelante y él es ahora ministro local. Él fue recibido esta mañana como ministro local en la iglesia en Matún. Nosotros aquí en Effingham no tenemos todavía junta de la iglesia, pero él está siendo también recibido en Effingham como ministro local por virtud de también él estar trabajando aquí con nosotros. Y yo quiero pedirle a mi esposo si puede pasar un momento. Esta mañana el pastor Cameron Davis en la iglesia en Matún le hizo entrega de esta licencia local y lo recibió a Raúl en las filas de ministros dentro de la iglesia del Nazareno. Y yo quiero hacer lo mismo de manera significativa. Mi hermano Raúl, Dios lo bendiga, que siga adelante con la obra del Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a cerrar con una corta oración.
nuestro Dios bendito. Señor, gracias.